Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a los hermanos que están aquí presentes en la comunidad. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torah que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá es Terumá. Pero antes, amados, les pedimos que se suscriban a nuestro canal si no están suscritos, que le den me gusta y que compartan este mensaje. El nombre de la parashá Terumá, que lo encontramos en el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 25, verso 1 en adelante. Pero antes, vamos a hacer un pequeño rezo antes de empezar a orar, a leer la sección de la Torah. Baruch pataz padonai Eloheinu melech haolam, asher bajar banu mikol hanamim benatan la nube torato, Baruch atah Adonai noten hatorah, bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Hashem, donador de la Torah parashá Terumá. Con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Padre Celestial, con el permiso de la corte rabínica, con el permiso de los líderes aquí presentes, con el permiso de nuestro Jaján, Dan Ben Abraham, vamos a dar lectura a esta sección de la Torah y dice Terumá, que significa ofrenda elevada, ofrenda alzada. Shemot Éxodo 25:1 dice, Adonai habló a Moshe, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí terumá, ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón la tomarás, mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis. De ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, pieles de tejones, de madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromática. Aquí vemos en esta sección de la Torah que dicen que tomen para mí, así empieza esta parashá, pero no dice aquí que traigan. ¿Por qué se utiliza esta palabra que tomen para mí? Se entiende que todo lo que nosotros tenemos proviene de nuestro Padre Celestial. Es decir, que la nación de Israel, cuando estuvo en esclavitud de Egipto, ellos despojaron a los egipcios y salieron con mucha riqueza. Entonces, lo que les está pidiendo nuestro Padre Celestial, que le traigan algo que Él previamente ya les había dado. Por eso dice, tomen para mí, y no dice que traigan o den para el santuario. Y entonces, más adelante dice, mi terumá, todo varón que la diere, de su voluntad, de corazón la tomaréis, mi ofrenda. Es decir, que la terumá, o esta ofrenda que está pidiendo nuestro Padre Celestial para construir el Mishkan, tendría que ser de corazón, voluntario. Nadie estaba obligado a dar esta ofrenda para la construcción del santuario, como nadie de nosotros está obligado a hacer cosas que no queremos hacer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta terumá tenía que ser de corazón. Y aquí nombra los elementos que tenían que traer, ¿verdad? Y dice, estas son las ofrendas que tomaréis. Oro, plata y cobre, ¿sí? Los sabios de Israel dicen que al nombrar a nuestro Padre Celestial estos tres elementos, oro, plata y cobre, se está refiriendo a los Bené Israel, al pueblo de Israel. Es decir, que dentro de una comunidad hay muchos que son como oro, hay muchos que son como la plata y hay otros que son como el cobre. Vamos a explorar un poquito esto. Los que se dice que son como el oro son los que dan sin necesidad que se les pida. Es decir, hay una necesidad en la comunidad y ellos son los primeros en estar prestos en colaborar y ver qué es lo que puedo hacer, cómo puedo ayudar, cómo puedo hacer para que la comunidad crezca. ¿Cómo puedo yo hacer para servir? Son los que son como el oro. Y como el oro es bien escaso y no todo el mundo los tiene, y en las comunidades de la misma manera hay muy pocos que son como el oro, ¿sí? Y hay otros, en cambio, que son como la plata, y nos dice, son aquellos
que hay que estarles exigiendo o pidiendo que hagan algo o que den algo para la comunidad. Es decir, si no se les dice, ellos no lo hacen. Si no se les pide, ellos tampoco lo van a hacer. Así esté la necesidad que esté en la comunidad, porque recordemos que aquí se está trayendo una teruma, una ofrenda para construcción del Mishkan, para la construcción del Mishkan. Entonces vamos a ir viendo cuál es la relación en nuestro tiempo de estos elementos que estamos nombrando. Y los otros que son como el cobre, nos dice que son ese tipo de personas que hay que como que estarles cobrando continuamente. Oye, no te olvides, tienes que colaborar, tienes que contribuir. Mira que estamos recogiendo esta sedacá que va a ser para las fiestas. No te olvides de dar. Hay que estar ahí continuamente golpeándoles el codo de cobre que tienen, ¿verdad? Entonces, los sabios de Israel dicen que hay ese tipo de personas en todas las comunidades, no solamente en una sinagoga, sino en todas las comunidades. Dice que nos encontramos con estos tipos de personas que tienen que ver como el oro, como el cobre y como la plata. Y si alguien es como el oro, dicen, o sea, el oro es escaso y no todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene oro es próspero, y de la misma manera, si alguien es como el oro, va a recibir en abundancia. Es decir, si alguien da bastante, va a recibir más de parte de Hashem, porque nuestro Padre Celestial es el dueño del oro, la plata y de todo lo que hay en este mundo, ¿verdad? Y si alguien es como la plata, también va a recibir como la plata. Y si alguien es como el cobre, también va a recibir como el cobre. O sea, si da poco, poco va a recibir, y si da mucho, mucho va a recibir, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta sección de la Torah? ¿Verdad? ¿Qué nos está manifestando? Que aquí el pueblo dio de corazón. Y más adelante ustedes van a ver que Moshe y Aarón tienen que decir al pueblo, ya tenemos demasiado, ya no traigan más. En las comunidades pasará eso, de que nosotros tenemos que decir a los congregantes, ya no traigan más, que tenemos en demasía, ¿verdad? Ya las bodegas no alcanzan para almacenar tanto que tenemos. Pero no sucede así. Pero hay un caso en la Tanakh, hablando específicamente del rey David, donde él dice, yo no daré a Hashem nada que no me cueste, nada que yo no me haya esforzado previamente. Vamos a ver el libro de Crónicas. Vamos a ver el libro de Crónicas, en Primera de Crónicas, capítulo 21, Crónicas 21. Recordémonos que por la desobediencia del rey David vino una plaga a Israel, y el Malak, el ángel de la muerte, trajo esa plaga y estaba exterminando a gran cantidad del pueblo. Entonces, en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, verso 24, dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por un justo precio, porque no tomaré para Adonai lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste. Es decir, que al rey David le estaban dando una colina que actualmente es el monte del templo, donde nuestro Padre Celestial le había mostrado que ahí haga sacrificios en honor a Hashem para que termine la pandemia de muerte que estaba ahí. El ángel de la muerte estaba y muchos estaban muriendo. Y nuestro Padre Celestial le revela que en ese sitio él tenía que levantar un altar, pero ese sitio estaba en posesión de otra persona, no era del rey. Y esa persona le quiere dar. Si es para Hashem, le dice, no, yo te doy la colina, te doy ese monte, haz tus sacrificios y todo. Y el rey David le dice lo que acabo de leer. Yo no daré a Hashem nada que no me cueste. Dame el precio y yo te daré el justo precio por ese predio. Y ese predio actualmente es el monte del templo donde se construyó el primero y el segundo templo. ¿Sí? Entonces vemos ese ejemplo de un corazón desprendido para la obra de Hashem. O sea, hay niveles de dar. Hay niveles de dar. Y en la parashá anterior, nosotros vimos que habían 8 niveles de Sedaká. Pero el nivel más elevado de Sedaká es cuando se da para la obra de Hashem.
Es decir, cuando en una comunidad nos queremos reunir para un proyecto, es la sedacá o la terumá más elevada que nosotros podemos hacer. Si nos reunimos para comprar una Torah kosher, nos reunimos para hacer algo, es lo más elevado en cuanto a la sedacá que yo puedo dar. Cuando doy para la obra de Hashem, cuando doy para el sitio donde nos estamos reuniendo, ¿verdad? Porque en todo sitio, en todo lugar donde hay sinagogas, están las yeshivas, hay necesidades que hay que cubrir. Y esa sedacá o esa terumá que nosotros damos en esos sitios es la más elevada, porque aquí terumá significa ofrenda, pero también significa elevación, elevada. Es decir, que si yo doy para la obra de Hashem, esa es una ofrenda elevada. Me eleva a mí espiritualmente, le eleva mi neshama, ¿sí? A las alturas, me acerca a Hashem. Entonces, nosotros vemos dónde realmente es que nosotros debemos dar y dónde realmente es que tiene más valor. Es cuando nosotros damos, por ejemplo, para que la Torah se siga publicando, para que la Torah se siga enseñando. Cuando nosotros damos y somos artífices para que ese sitio se mantenga abierto y no estamos en contra del sitio. Porque muchas veces, amados, cuando la persona ve que sus objetivos personales no se cumplen, y no sabemos cuáles sean los objetivos de la gente que tiene, y muchas veces le echan la culpa al lugar. Le echan la culpa al lugar como que si el lugar tuviera la culpa y ya dejan de venir, porque tenía un deseo, tenía una meta, tenía un objetivo de que se le realice y no se le realiza, ¿verdad? Y piensan que es la culpa del lugar. No es el lugar. No es el lugar. O sea, si yo soy artífice para que un lugar siga abierto, esa es una ofrenda elevada para Hashem. Pero no ser un artífice para que el lugar se cierre, porque muchos trabajan en contra de la obra y desean que los lugares se cierren. ¿Quién es el que viene a querer destruir la obra de nuestro abacados? El adversario. Y utiliza instrumentos, y esos instrumentos son las personas. Pero la forma más elevada con que yo puedo contribuir para la obra de Hashem es permitir que los lugares sigan abiertos. Es apoyar esos lugares para que no se cierren. Es de ver la necesidad que hay ahí, ¿verdad? Para apoyar, para que eso continúe floreciendo, continúe avanzando. Si es de unirnos para comprar una Torah, unirnos. Si hay alguna necesidad, unirnos para poderlo hacer. Porque es en el bien de la obra de nuestro Padre Celestial, porque Él nos ha llamado a hacer luz en este mundo de tinieblas. Ahora, la Gemara dice, hay otra verdad que dice la Gemara, que en las yeshivas, en las sinagogas o en las comunidades, en Shabbat, el primero que llega es nuestro Padre Celestial. El primero que está ahí. A ver quiénes llegan puntuales. ¿Sí? Es el primero. Segundo, si alguien no viene, dice que Hashem se levanta en ira. Eso dicen los sabios de Israel. Se levanta en ira y como uno siempre llama a los hermanos, hey, ¿qué pasó que no vine? Y te dicen muchas cosas, ¿verdad? Entonces dice que Hashem va a esa casa a ver si es verdad lo que te dijeron. Y se levanta en ira y viene juicio. Eso dice la Gemara, eso dicen los sabios de Israel. O sea que el primero que está en una yeshiva, en una sinagoga, esperando a que los congregantes lleguen, es nuestro Padre Celestial. Y dice que hay mucho mérito de que si yo soy uno de los primeros en llegar a la yeshiva, hay mucho mérito de parte de Hashem. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos en este mundo, estamos sembrando para el mundo venidero. Háganse la idea, amados, que en los Shamayim hay un banco. Y todo lo que nosotros hacemos a favor del reino, se va sumando esos créditos a nuestro favor. Cada vez que tú te congregas, cada vez que vienes puntual, cada vez que estás contribuyendo en la yeshiva, en la comunidad, en la sinagoga, cada vez que tú haces rezos, cada vez que tú cumples los mandamientos, estás sumando méritos a tu favor para el reino venidero. Pero en cambio, si tú estás no apoyando el lugar, no haciendo cosas a favor del lugar,
tú mismo, la persona mismo se está desmereciendo. La persona mismo se está desmereciendo y la gente no se da cuenta de eso. Las personas no se dan cuenta de eso. Entonces, nuestro Padre Celestial dice en su palabra que en todo lugar donde esté la memoria de su nombre, Él vendrá y nos va a bendecir. Shemo Éxodo. Éxodo 20, 24 dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás, dice, sobre tus holocaustos y tus ofrendas, tus ovejas y tus vacas, y en todo lugar donde hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Eso dice la palabra, amados. ¿En qué lugar está la memoria del nombre de Hashem y que perdura a lo largo de los siglos? Porque si bien es cierto, el Mishkan del desierto, que aquí estamos hablando en esta parashá, la terumá, que la ofrenda alzada que se recoge, ¿verdad? Es para eso, ya no existe. El primer templo no existe, el segundo templo no existe. Pero ¿qué memoria nosotros tenemos? En las yeshivas, en las sinagogas, en las comunidades, el nombre de Hashem. ¿Y cuál es el nombre de Hashem que está en Éxodo 3:15? Yud, Hei, Bat, Hei. ¿Qué otro elemento nosotros tenemos que estuvo en el Mishkan del desierto y que estaba dentro de la arca? Estaba dentro de la arca junto con otros elementos. ¿Qué otro elemento tenemos, amados? Que nos recuerda ese suceso. Es la Torá. Y aquí en esta comunidad tenemos una Torá, en memoria de la Torá que estaba, ¿verdad?, en el Mishkan y la que estaba en primero y segundo templo. ¿Sí? En toda sinagoga, en toda yeshiva hay Torá. Aquí en esta comunidad también tenemos una Torá. Entonces, nuestro Padre Celestial ha prometido que la presencia divina, Él vendrá y nos va a bendecir. Miren lo que dice el libro de Ezequiel, que también ya lo hemos visto. Ezequiel 11. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Ezequiel 11. En el capítulo 11, verso 11, 16. Por tanto, ha dicho Yushet Bajei, aunque les ha arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. ¿Sí? Dice Hashem, nuestro Padre Celestial, que Él nos será un pequeño santuario en donde quiera que nos haya arrojado. Nosotros estamos entre las naciones. En este lugar, Hashem nos es un pequeño santuario para cada uno de nosotros, amados. Hashem ha permitido que tengamos este lugar y debemos cuidar este lugar. Debemos propender para que el lugar se mantenga abierto, amados, y que el lugar no se cierre. Entonces, es muy importante que vengan y que asistan de una manera puntual, porque estoy trabajando a favor del reino. No es que le hacen un favor al líder, a la persona que está al frente, no. La salvación es personal, no es colectiva. En todo lugar, dice, donde esté la memoria de su nombre y donde yo los he esparcido, les seré para ustedes un pequeño santuario. Y este lugar en que estamos nosotros es un pequeño santuario, amados, para cada uno de nosotros, un lugar de refugio, un lugar de refrigerio, un lugar donde se enseña y aprendemos de la Torá. Ahora bien, ¿en qué otra parte de la Tanakh a nosotros se nos habla del oro, de la plata y del cobre? ¿En qué otra parte de la Tanakh nosotros vemos estos tres elementos que estamos analizando? ¿Sí? ¿Quién me dice en qué otro lugar de la Tanakh nosotros encontramos estos elementos? El oro, la plata y el cobre. Vamos a ver dónde están. Y vamos al libro de Daniel. El libro de Daniel, en el capítulo 2, verso 31 dice: Tú, oh rey,
dice, veías y he aquí una gran imagen, esta gran imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en el pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos era de plata, y su vientre y sus mulos era de bronce, y sus piernas de hierro, dice, y sus pies de hierro, y la parte cocida con barro. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, dice, no con mano, e hirió la imagen, dice, en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y nosotros vemos que el profeta Daniel, ¿verdad?, le da la interpretación de ese sueño. Ahora, el oro, ¿qué representa? El oro representa Babilonia. O sea, en esta parashá Terumá, nosotros, nuestro Padre Celestial, nos está mostrando lo que iba a venir a futuro. El oro representa a Babilonia. La plata representa a los medos y a los persas. El cobre representa a los griegos. Y aquí en el 25, verso 5, nos dice, pieles de carnero teñidas de rojo. Pieles de carnero teñidas de rojo. ¿A qué se refiere? ¿A qué hace referencia las pieles de carnero teñidas de rojo que vemos en Shemot Éxodo 25:5? Hace una referencia a Esaú, a Roma, ¿sí? A Roma. Vemos más adelante, también que nos dice en el verso 6, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. El aceite, ¿a qué hace alusión, amado? ¿A qué hace alusión el aceite que vemos en esta sección de la Torá? Hace alusión al Mashiach, ¿sí? Hace alusión a nuestro Mesías, porque el Mesías, a todo lo que era untado, todo lo que era ungido, en este caso el Mashiach, vino ungido o untado en aceite, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, aquí en esta sección de la Torá nosotros vemos que nuestro Padre Celestial le dice a Moshe, hazlo de acuerdo al modelo que se te mostró arriba en el monte. Es decir, que la réplica o la copia que había aquí en la tierra del Mishkan, del primero y segundo templo, es de acuerdo a lo que está arriba en los Shamaín. Es decir, que arriba en los Shamaín hay un Mishkan, hay un templo, ¿sí? Donde está nuestro Padre Celestial, y así dice la palabra. Si nosotros vamos a ver, si nosotros vemos el libro de Salmos, en el capítulo 110, verso 1, Hashem dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra y pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Y a Adonai enviará desde Sión la vara de poder y dominará en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día del poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, desde el rocío de su juventud, juró Adonai y no se arrepentirá. Tú eres Cohen, sacerdote, para siempre, según la orden de Melquisedec. Es decir, amados, que arriba en Oshamaín hay un Mishkan, hay un templo, y hay alguien que está oficiando en ese templo. ¿Quién está oficiando en ese templo? Es el Mashiach. Y nosotros lo mismo vemos también en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8,
Verso 1 en adelante dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, tenemos un Cohen Gadol, un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero Mishkan que levantó el Adón, no el hombre. Dice, porque todo Cohen Gadol, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo que es necesario que también éste tenga que ofrecer. ¿Sí? Entonces vemos que en el Mishkan arriba, ¿verdad? En el templo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? El Mishkan. Y lo que había aquí abajo en la tierra era una réplica, era una copia de lo que estaba arriba. ¿Quién está oficiando arriba? ¿Sí? El Mashiach. Es el que está oficiando y ese Mishkan, ese templo, va a descender aquí sobre esta tierra. ¿Sí? Ese templo va a descender aquí. Va a venir nuevamente ese templo, ¿verdad? Va a descender aquí y así está, por ejemplo, en el libro de Revelaciones, vamos a ver Revelaciones, conocido como Apocalipsis, Revelaciones o Apocalipsis. En el capítulo 21 dice, y yo, Johanán o Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender de los cielos, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el Mishkan, el tabernáculo de Elohim con los hombres. Y él morará, dice, con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará, dice, con ellos como su Eloa, como su Elohim. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados? Que el verdadero templo es el que va a descender de los Shamaim. Y nuestro Padre Celestial es el que va a estar ahí morando con su pueblo. Porque la idea del Mishkan del desierto y del primero o segundo templo, nosotros lo vemos en el 25, Shemó Éxodo 25, verso 8, donde dice, y harán un Mishkan para mí y habitaré en medio de ellos. Es decir, amados, que la idea de nuestro Padre Celestial de que se construya el Mishkan es de habitar con su pueblo. Habitaré en ellos, muchas traducciones dicen, habitaré en medio de ellos, otras traducciones dicen de esa manera. Es decir, que nuestro Padre Celestial desea hacer morada con cada uno de nosotros, dentro de nosotros. Ahora bien, el Mishkan, ¿cómo estaba dividido? ¿Cómo estaba constituido? ¿Verdad? Tenemos la primera parte del Mishkan del desierto, que era el patio, ¿sí? Y en el patio estaba el altar de los sacrificios. Y haciendo una representación con nuestro cuerpo, con el cuerpo humano, dicen que el altar hace una referencia o alusión al hígado, ¿sí? Y el hígado es un filtro que filtra los nutrientes que van a ir a nuestro cuerpo, el hígado. Y en el hígado también es una representación del temperamento, de la ira, rabia, coraje, rencor. Y en el altar de sacrificios era quemado todo eso. Es decir, que el oferente iba delante de los Cohen con sus ofrendas y ahí en el altar de sacrificios eran quemadas, ¿sí? Entonces, la palabra hebrea para hígado es kabet, que se deriva o viene de kabot, que significa honor, ¿sí? Que significa honor. En la segunda parte estaba el santuario, representada en nuestro cuerpo, haciendo una imagen con nuestro cuerpo, representa el corazón. Y la palabra hebrea para corazón es lev. De ahí se deriva Leví. Y ese es el lugar donde los levitas podían entrar.
Y ese es el lugar del santuario donde estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba la memorá, estaba el altar de los inciensos, ¿verdad? En ese lugar, y ahí en ese lugar era que los levitas entraban y entraban con canciones. Y los levitas eran los que preparaban el corazón del pueblo en cada Shabbat o en cada fiesta o en cada servicio, a través de los cantores o a través de las canciones que se elevaban espiritualmente para tener una conexión con nuestro Abacados, con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Ahora, en el lugar, en el santuario o en el lugar santo que se conoce, estaban los panes o de la mesa de la proposición. Las mujeres el viernes, cuando hacían su jalá, ellas separaban una parte de la jalá y le llevaban a los Cohen, a los levitas, para que hagan el pan del Shabbat. Ahora, ese pan ellos no se lo comían inmediatamente, sino que ese pan duraba 7 días, ¿verdad? Al 7º día, ellos sacaban ese pan y ponían otro, y ese pan que sacaban era el que se lo comían. Y siempre había pan, el pan nunca faltaba. Es decir, amados, que en nuestra mesa siempre tiene que haber pan. El pan no puede faltar dentro de nuestros hogares, tienen que estar en nuestras mesas, siempre tiene que haber pan. Y cuando el pan ya no lo vamos a consumir o ha estado demasiado tiempo en la mesa, nosotros tenemos que ir al lavadero y lavar ese pan, mojar ese pan, que se vaya con el agua. Porque hay un salmo que dice, tira tu pan a las aguas para que regrese nuevamente. Es decir, que el que haya pan en nuestra mesa es un símbolo que siempre va a estar la provisión divina ahí. ¿Sí? Siempre va a estar ahí el pan. Igual que la sal es señal del pacto. La sal es señal del pacto. Y la sal y el pan siempre tienen que estar en nuestras mesas. Ahora, en el lugar Kadosh Kadoshim, haciendo una referencia con nuestro cuerpo, representa el cerebro, ¿sí? El cerebro. Y ahí estaba el arca. Encima del arca estaba tapada por los querubines, mirando cada uno al frente. Dentro estaba la Torá, la maná y la vara de Aarón que reverdeció, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos en la actualidad, amados, lo que ha quedado, es lo que está aquí, lo que antes veíamos en Ezequiel, que en todo lugar donde Hashem nos ha esparcido, ahí levantar un pequeño santuario. Lo que nos ha quedado es la Torá que tenemos en nuestras comunidades, en las yeshivas, en las sinagogas, ¿sí? Entonces, lo que nuestro Padre Celestial nos está pidiendo es que Él quiera habitar en nosotros, ¿sí? Que cada uno de nosotros seamos un Mishkan, que cada uno de nosotros seamos un templo del Ruach HaKodesh, de la presencia divina, que la presencia divina esté en nosotros. Muchas veces, amados, la presencia divina en las personas se apaga. Cada vez que la gente no se congrega, no estudia la Torá, no se acerca a Hashem, no hacen Teshuvah, andan en sus mundos, la presencia divina se apaga. Pero cada vez que nosotros obedecemos Torá, cada vez que nos congregamos, cada vez que tenemos un tiempo de estudio de la Torá, esa llama se enciende cada vez más. Cada vez nos conectamos con nuestro Padre Celestial y nos acercamos cada vez más. Y eso nosotros lo vemos, lo que dice en el Brit Hadashah, que se conoce como Pacto Renovado, en Primera de Corintios. En Primera de Corintios vamos a ver un pasaje que nos dice, en Primera de Corintios, en el verso 16, capítulo 3 de Primera de Corintios, 3:16 dice, ¿no sabéis que son Mishkan o templo de Elohim y que el Ruach HaKodesh mora en vosotros? Es decir, que a cada uno de nosotros, amados, somos un Mishkan. Cada uno de nosotros somos un templo del Ruach HaKodesh.
La presencia divina está en nosotros. Depende que esa llama se encienda cada vez más, alumbre cada vez más, ilumine a más personas, o que nosotros mismos hagamos que esa llama se apague. Es decir, amados, nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros nos dio ese poder, nos dotó con ese poder de decidir. Nosotros decidimos servir a Hashem, o nosotros decidimos humillarnos delante de nuestro Padre Celestial, o la gente mismo decide no obedecer la Torá, no obedecer los mandamientos, alejarse de nuestro Padre Celestial. Son decisiones, y en las decisiones nuestro Padre Celestial no se mete en las decisiones de las personas. Simplemente nuestro Padre Celestial está esperando que alguien doblegue su corazón al poder de Él, que vea que hay un Eloa que gobierna este mundo, que alejados de nuestro Padre Celestial no somos nada y no hacemos absolutamente nada, que Él es el dueño de este universo, que Él gobierna este universo y que no hay más poder que Él. Y que Él está esperando que su creación, Él está esperando que sus hijos se acerquen a Él en obediencia a los mandamientos. Ahora bien, en cuanto al altar de sacrificios, ¿sí? Se dice que es una representación de lo que nosotros tenemos en nuestros hogares, ¿sí? Dentro de todos nuestros hogares, tenemos un espacio que represente ese altar de sacrificio donde se queman muchas cosas, ¿sí? Y en nuestros lugares representa ese altar de sacrificio la cocina que hay dentro de nuestros hogares. La cocina es el lugar donde lo material o la materia se transforma en sustento, donde en realidad el fuego es una bendición para nuestras vidas. El fuego del altar nunca debía apagarse, eso nosotros lo vemos en Levítico 6:13. El fuego del altar siempre tenía que estar encendido. Y la llama divina, el fuego de nuestra vida siempre que tiene que estar encendido. La cocina es el símbolo de transformación, de consagración y elevación de lo material. Al cocinar, estás haciendo un corbán. Estás haciendo un acercamiento. El alimento representa la materia, se vuelve energía para la vida. La cocina simboliza el sustento divino. Simboliza el maná que nuestro Padre Celestial enviaba a su pueblo en el desierto. Representa el sustento divino del Creador. La cocina es el arquetipo de canal de provisión divina. La cocina mezcla varios elementos, como el fuego, que es transformación, el agua, que representa la Torá, el vapor, el viento, que es el ruach, es oxígeno, y el alimento, que es la tierra. La cocina es el lugar donde convergen los 4 elementos, representados por las 4 letras divinas del nombre sagrado, Yud, Hei, Bat, Hei. ¿Sí? La cocina es el punto que recibe la bendición y la distribuye a toda la familia. La Shejinah, o la presencia divina, habita donde hay luz y donde hay orden. En una cocina sucia, en una cocina desordenada, representa que hay caos en la provisión. La cocina es el lugar donde se programa la bendición para toda la familia, donde de ahí se distribuye para toda la familia. Entonces, amados, en nuestros hogares, el punto de conexión también con lo divino, podemos decir que es la cocina, donde existe una transformación de la materia en energía para alimentar nuestro cuerpo. Es decir, que nuestro cuerpo no solamente necesita el alimento, pero también necesita el alimento espiritual, la conexión divina, y en todo, amados.
nosotros tenemos que ver que hay una conexión con Hashem. En todo hay una conexión divina. Lo acabamos de ver inclusive hasta en la cocina, ¿sí? Que nosotros vemos, tenemos que ver que la presencia divina también está ahí. También está ahí, ¿sí? Y en la cocina es donde se transforman los alimentos. En la cocina es donde es todo purificado a través del fuego y donde convergen los 4 elementos que sustentan este mundo, amado, ¿sí? Y esos 4 elementos representan también las 4 letras sagradas del nombre de nuestro Padre Celestial, Yud-Heh-Vah-Heh. Entonces, lo que nuestro Padre Celestial nos está pidiendo en este Shabbat es que Él quiere morar en nosotros, pero tiene que haber en nuestra vida orden, inclusive hasta en nuestra cocina. Ahora no se hable de todas las otras partes que existen en nuestros hogares, en nuestras casas, ¿sí? Y principalmente en nuestra vida, amados. En nuestra vida tiene que haber orden. Tenemos que acercarnos a nuestro Padre Celestial en Teshuvá, en obediencia, obedeciendo los mandamientos, y que sea el poder divino a través de su Ruach HaKodesh que empiece a moldearnos, que empiece a transformarnos, que empiece a cambiarnos para que nosotros podamos conectarnos con el poder de nuestro Creador, con el poder de nuestro Padre Celestial para poder hacer su voluntad y que estos Mishkan, que somos cada uno de nosotros, podamos alumbrar, podamos ser morada divina del Ruach HaKodesh para poder alumbrar y para poder hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial aquí en este mundo, estemos donde estemos. Como hemos visto, nuestro Padre Celestial nos ha esparcido. Pero ¿para qué hemos sido esparcidos? Para llevar la Torah, para llevar la bendición de la Torah donde quiera que nosotros vayamos. Nos vamos a quedar, amados, hasta aquí en este resumen que hemos hecho de esta sección de la Torah. No se olviden de compartir este mensaje, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal si no se han suscrito. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok. Shalom, shalom con todos, amados. Shalom, shalom.